Seguimos en nuestra celebración de Navidad, después de esta hermosa drama de nuestro hermano Elías Colón. Vamos a ver qué nos dice Dios en su palabra y voy a pedir que oremos, hermanos, para que el Señor pueda seguir bendiciendo esta predicación, esta transmisión. Oremos, Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, por su palabra que no volverá vacía, Señor, sino que penetrará los corazones de cada uno de los oyentes. Padre, pedimos, Señor, que usted nos bendiga, Señor, que usted nos guarde, Padre Santo, que, Padre, podamos entender su palabra, para así también poderla poner en práctica. Gracias, Señor, que podemos celebrar una noche buena, Señor, recordando, Padre Santo, el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Sabemos, Señor, que no es el día, pero eso no nos impide, Señor, a recordar un hecho tan maravilloso en la historia humana, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendíganos por Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuál fue la invitación más importante que te han hecho? ¿Puedes recordar? Aquella vez donde a lo mejor tú te sentiste bien halagado. ¿Por qué? Porque pudieron invitarte a algo en lo cual tú a lo mejor ni te lo esperabas. ¿Sabe que recuerdo en años pasados, visitando una iglesia ahí en el país de El Salvador, uno de los pastores más populares de ese país nos invitó a mí y a mi esposa a pasar a su oficina? Nos sentimos tan halagados, ¿verdad? Porque el pastor de esta mega iglesia nunca hablaba tanto con las personas y que a nosotros nos haya escogido para que fuéramos a su oficina, ahí en medio de guardaespaldas, ¿verdad? Que tenía el pastor, ¿verdad? Llegamos a su oficina. Qué privilegiado me sentía ese día, hermanos. ¿Por qué? Porque había pasado hasta la oficina de ese gran pastor famoso ahí en El Salvador. ¿Sabe? Recuerdo esto con mucho agrado, pero siendo sinceros, me hubiera gustado más ser un invitado de hace más de 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Estos invitados no fueron los reyes poderosos al nacimiento del Señor Jesús. Estos invitados fueron unos humildes, despreciados pastores. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 2, versículo 8 al versículo 20 para dar lectura a esta narrativa. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20. Dice la Escritura: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Se dan cuenta? Esta narrativa nos habla de una invitación especial, de una invitación en la cual los ángeles dan a conocer a estos humildes pastores el nacimiento
del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios revela su salvación a la humanidad. Fíjense, como en toda la narrativa, usted debe de saber que hay personajes principales, personajes secundarios, pero aquí los personajes principales son unos pastores. Dice la Escritura en el verso 8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entre los judíos, la ocupación pastoril era de las más bajas. Eran mirados de menos y se les excluía de las personas importantes del pueblo. Se pensaban que como eran pastores, no podían cumplir con las ordenanzas de la ley por su oficio. Pero Dios quiso que estos humildes pastores pudieran estar en el nacimiento del Señor Jesucristo. Dice el verso 8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias. Velar tiene el sentido de morar. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente estaban ahí trabajando, sino que vivían con las mismas ovejas. Ahora, el guardar las vigilias, hermanos, era algo común en los tiempos pastoriles. ¿Por qué? Porque cuidaban a las ovejas del peligro. También podría haber sido que estaban guardando esas ovejas porque iban a hacer el sacrificio en el templo. Y algunos también piensan que vigilaban porque estaban esperando el nacimiento de una ovejita. Por eso es que estaban en vigilia, por eso es que velaban y guardaban. Fíjese qué interesante es esto. Si los pastores estaban en vigilia, esperando el nacimiento de una ovejita, ¿cómo Dios cambió esto? Porque si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo, como esa oveja al matadero, como esa oveja que estaba lista para que Él fuera en lugar nuestro por ese sacrificio, ellos iban a estar en vigilia porque el gran Salvador estaba naciendo. Dice la Escritura, y aquí se le presentó un ángel del Señor. Y escuche bien, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron miedo. Pues esto es algo lógico, hermanos, porque imagínense la presencia de un ángel, pero no solamente la presencia de un ángel, sino que la gloria del Señor también los rodea, y es por eso que ellos tienen un gran temor. Como diría, hermanos, en el original sería: los pastores tuvieron gran temor. Literalmente es: temieron con gran temor. Ahora, debemos de recordar esto. ¿Se acuerda el profeta Isaías cuando dice: he aquí soy hombre muerto? ¿Por qué razón? Porque he visto la gloria de Dios. Y la gloria de Dios estaba resplandeciendo y los pastores tuvieron miedo. Pero también debe de recordar algo: cuando hay una presencia angelical, por lo general las personas también tienen miedo. Cuando se le presenta a María, le dice que no se turbe su corazón. Cuando se le presenta también el ángel a Zacarías, le dice que no tenga miedo. Y literalmente aquí a los pastores también, vea lo que le va a decir en el verso 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, no tengan miedo. ¿Por qué razón? Porque el mensaje que yo traigo no es de juicio, no es de ira, sino el mensaje que yo traigo, como dice el verso 10, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Me llama la atención la palabra pueblo aquí, porque en el original es laos, que significa pueblo o nación. O sea, estas buenas nuevas no solamente era para el pueblito de Belén, sino era para toda la nación de Israel. Y no solamente para toda la nación de Israel, sino también para todo el mundo. Ahora, estas buenas, como dice aquí, ¿verdad? Como dice la Escritura, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. El nacimiento del Mesías debe traer gozo a nuestra vida. El nacimiento del Mesías debe traer alegría a nosotros. Desgraciadamente, usted sabe que esto se ha desviado.
Hoy en día el recordar el nacimiento del Señor Jesús, lo único que trae es diversión y algunos que otros borracheras, hermanos. ¿Sí? La diversión está correcta. ¿Por qué? Porque podemos reunirnos como familia, pasar un tiempo agradable, pero nunca olvidándonos la ocasión. Y la ocasión es recordar el nacimiento del Señor Jesucristo. Por eso dice el ángel: os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Escuche las buenas nuevas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estas son las buenas noticias. Esas son las buenas nuevas de gran gozo, hermanos, que ha nacido hoy en la ciudad de David, una ciudad pequeña, Belén. Por eso el profeta dijo: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias, de ti te saldrá el Salvador, de ti te va a salir el que va a guiar al pueblo. Una ciudad sin importancia, Belén. Pero ¿se dan cuenta? Los invitados, los pastores, gente sin importancia. Un pueblo sin importancia. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que Dios no utiliza a los reyes, a los poderosos? No utilizó a Jerusalén, que sería la ciudad más importante, sino a una simple Belén, ciudad pequeña, para estar entre las familias de la tierra. Dice el verso 12, esto os servirá de señal. Si ustedes quieren ir, va a haber una señal. ¿Cuál es esa señal que dice? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Todos sabemos la historia del nacimiento del Señor Jesús. Todos sabemos esa historia. Todos sabemos que va José con María buscando, preguntando al mesonero si hay lugar para ellos, preguntando al mesonero si hay una habitación, y todos le dicen que no hay habitación, pero que hay un lugar donde pueden estar calientitos, un lugar donde llegan los animales y los pueden, diríamos hoy en día, estacionar, ¿verdad? Como los vehículos, en un lugar donde va a haber paja, un lugar donde va a haber bebederos para que pueda tomar agua el animal, y es el único que está preparado para el Mesías. Dice, hay una señal, vas a encontrar al niño acostado en un pesebre. Y nosotros siempre que pensamos en un pesebre, hermanos, pensamos en un Moisés, ¿no es cierto? Y si usted es de carpintero, usted va a hacer que hasta que se mueva, ¿no es cierto? Y decimos, qué padre, el Señor Jesús estaba en un pesebre. Yo creo, hermanos, que lo que está diciendo el escritor Lucas está hablando de un bebedero, donde llegaba el animal, tomaba agua. Han de haber sacado el agua de ese bebedero, le han de haber puesto una cobijita y ahí pusieron al niño. ¿Se puede dar cuenta? El gran Rey de Reyes, el gran Señor de Señores, naciendo en un humilde establo, no teniendo a la cuna más cara, que a lo mejor usted le pudo haber comprado a su hijo o a su hija, pero sí teniendo un bebedero listo para que el Señor Jesús estuviera ahí. Y repentinamente, dice, me gustan estas palabras, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, escuche bien, que alababan a Dios. Hay gente que dice que los ángeles estaban cantando, a lo mejor, ¿sí me explicó? Pero dicen que estaba ¿qué? Alabando a Dios. A lo mejor el canto podría haber sido una manera, pero dice que estaba alabando a Dios y decía, escuche bien, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas, porque el que merece la gloria y la honra es nuestro Dios. Pero aquí en la tierra, escuchen, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El mensaje de los ángeles, esa alabanza a Dios tenía que ver con gloria a Dios y un deseo de paz
en esta tierra. Y no solamente paz, buena voluntad para con los hombres. Por eso es que le llamamos la Nochebuena, ¿no es cierto? Por eso es que nos juntamos como familias para poder recordar el nacimiento del Señor Jesucristo. Yo no sé si usted sabe, pero hay iglesias cristianas que no celebran la Navidad. Y en su argumentación ellos dicen muchas cosas, pero una es esta, es que el Señor Jesús no nació este día. Es cierto, tienen toda la razón. Pero eso tampoco me lleva a que un día al año yo pueda recordar el nacimiento del Señor Jesucristo con toda la familia. Dice el verso 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. La pregunta es, hermanos, ¿cuándo los ángeles le dijeron o cuándo el ángel le dijo a los pastores que el nacimiento iba a ser en Belén? ¿Cómo entonces estos humildes pastores tenían el conocimiento de poder entender que era en Belén? Conocían la escritura, conocían las profecías y ellos tenían entendido. 2 años después, hermanos, que vienen los reyes, los magos, no sé cómo quieren llamarle, los sabios, cuando llegan a palacio buscando al rey de reyes, al rey de Israel, ¿recuerdan? Fueron a palacio. Si nació un rey, ¿dónde debería estar el rey? En el palacio. Y dice que Herodes se turbó. ¿Por qué? Porque llegó la competencia, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente estos sabios, magos, reyes, como quieran llamarle, llegan a palacio buscando al rey. Y dice que empezaron a indagar. Y fueron con los expertos. ¿Y saben dónde era? En Belén. En Belén. Entonces, los pastores también tenían conocimiento de dónde iba a ser este evento. Y se dijeron, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Pasemos pues hasta Belén. Y vamos a ver si de casualidad el mensaje que me acaban de dar es cierto o no es cierto. No, no dijeron eso. Pasemos pues hasta Belén y veamos lo que nos ha sido revelado, lo que se nos ha manifestado. Verso 16, vinieron pues apresuradamente. Y vean la escena. Esta escena que su imaginación, los artistas, pintores, dibujantes han querido poner siempre, y dice lo siguiente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Wow, qué hermosa imagen. ¿Cuántos nacimientos tiene en su casa, hermanos? Si ustedes como mi esposa y en México dejamos un montón de nacimientos, hasta tenía colección un poquito de nacimientos, ¿verdad? Desde los más chiquitos, un poquito más grandes, ¿verdad? Y llena su casa de nacimientos, ¿sí? Es hermoso ver los nacimientos, pero es más hermoso hacer lo que hicieron los pastores. ¿Qué hicieron los pastores cuando vieron esa imagen? Y al verlo, dice el verso 17, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, escuche bien, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Me encanta esto de los pastores. Me encanta, porque los pastores fueron, vieron la imagen y ¿qué hicieron con ella? La compartieron. Miren lo que está sucediendo. Estábamos nosotros ahí en vigilia guardando las ovejas cuando de repente el ángel del Señor se me apareció y vinimos hasta Belén y vimos a María, José y al niño. Wow. ¿Por qué nos hemos cansado de contar la historia de Navidad, hermanos? ¿Por qué nos hemos cansado? Los pastores empezaron a compartir, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Sabe? Vivimos en un mundo
donde las cosas extraordinarias ya no son extraordinarias, ya pasaron de moda, donde la Navidad, ver la imagen de María, José y el niño, ya no nos dice nada. Ya nosotros no nos asombramos, ya nosotros ya no nos maravillamos. Por eso es que nos quedamos callados. Y llega el tiempo de la cena en casa, llega el tiempo de poder compartir con la familia, y muchas familias ya ni orar por los alimentos quieren, ya ni decir, vamos a celebrar realmente la razón de por qué estamos celebrando la Navidad. Vamos a darle un tiempo a nuestro Dios. Vamos a darle gracias que el Señor Jesús vino a este mundo, tomó carne como nosotros, estuvo como ese bebé, tuvo que crecer, desarrollarse, para que a los 30 años Él pudiera comenzar su ministerio y poder ir a esa cruz y morir por nosotros, pero resucitar al tercer día. Fíjese, la diferencia de los pastores con María. Los pastores anunciaron, María, ¿qué hacía? Guardaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. No debemos de juzgar. Era una muchachita pequeña que Dios la estaba utilizando como un instrumento tremendo para ser la madre del Señor Jesucristo. Qué gran privilegio tuvo María, ser el instrumento de Dios para que el Salvador llegara a este mundo. Vea el verso 20, dice, y volvieron los pastores. ¿Cómo volvieron? Cansados, ¿cómo dice la canción? Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. No, así no. Mire cómo dice que volvieron. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y que habían ¿qué? Visto, como se les había dicho. Los pastores regresan a su lugar. Tenían que ir a su vida normal. Su vida normal, ahí estaban las ovejas. Tenían que ir a las ovejas para cuidarlas. Recuerde que a lo mejor una ovejita estaba a punto de dar a luz, ¿verdad? De tener ahí su ovejita. Tenían que seguir trabajando, pero ellos se fueron transformados. Se fueron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y que habían visto. Hermanos, un poquito me recuerda a lo que Juan escribió en su primera carta, ¿verdad? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, esto os anunciamos. Wow. Tiene que haber una transformación, hermanos. Si usted cada vez que se acerca a Jesús, si usted cada vez que se acerca a Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, no sale transformado, algo hay en el corazón. Estos pastores salieron transformados, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se los había dicho. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? Aprendemos tres cosas. Lo primero, Dios utiliza cualquier instrumento para dar a conocer su salvación. Dios utiliza cualquier instrumento, ¿ok? Dios anunció el nacimiento de Jesús primero a los pastores. ¿Sabe? Dios no anunció el nacimiento de Jesús a los poderosos, a los sabios, a los religiosos, sino a unos humildes pastores, a los marginados. Yo creo, hermanos, que esto nos debe de hacer pensar mucho. Dios puede utilizarte a ti para que tú des el mensaje de salvación, las buenas nuevas, esa buena nueva de salvación. Número 2, Dios usó ángeles para dar a conocer el nacimiento de Jesús y la salvación para la humanidad. Esto me llama la atención porque hoy Dios ya no utiliza ángeles. Bueno, dice que Hebreos, que muchas veces nosotros hemos hospedado a ángeles, ¿verdad?
Y hay ahí interpretaciones que algunos dicen que son ángeles vestidos como personas. Yo creo que son mensajeros de la palabra de Dios. Ese era el contexto ahí en el tiempo de Hebreos. Personas que son mensajeros de Dios y que han sido de bendición para nosotros poderlos hospedar en casa. Dios ya no utiliza ángeles para dar a conocer su salvación. ¿Sabe a quién utiliza ahora? A nosotros, a sus hijos. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de llevar el evangelio a toda persona. Tenemos esa gran responsabilidad. Y número 3, Dios siempre cumple su palabra. Desde el Antiguo Testamento se había hablado del Mesías y de la redención para la humanidad. Dios cumple su promesa con el nacimiento de Jesús. Esto nos debe dar seguridad en Dios, en que creemos y que también debemos de imitarle, cumpliendo también nuestras promesas cuando nosotros prometemos algo, ¿sí? Entonces, Dios cumple sus promesas. Vemos el Antiguo Testamento profetizando ahí el nacimiento de Jesús y Dios cumpliéndola. Eso me tiene que decir algo a mí como su hijo. Si mi padre es un cumplidor de promesas, yo como su hijo debo de ver ese ejemplo y ser una persona de palabra. Como dice, que tu sí sea sí y tu no sea no. Muchas veces nos falta aprender un poquito de esto, hermanos. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Hoy usted se va a reunir a cenar. Espero que todavía no haya cenado, ¿verdad? Yo creo que después de la transmisión se van a reunir a cenar. Hay familias que se reúnen a las 10 de la noche, otros a las 12. No sé cómo sea la tradición ahí en su casa, pero se va a reunir. ¿Va a tener invitados? Espero que no muchos por lo del COVID, ¿verdad? Que estamos viviendo aquí. Pero yo creo que usted puede hacer dos cosas en esta noche. Número 1, dedicar un tiempo para dar gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo y ver nacido, crecido, ver muerto, pero también ver resucitado de los muertos. Denle un tiempo, hermanos, al invitado de honor. Hay gente que le pone hasta un espacio en la mesa, ¿verdad? No se preocupe, no le ponga espacio en la mesa, no es necesario. Pero denle un tiempo. Número 2, ¿tiene gente en su casa y ellos no conocen de Dios? Es una muy buena oportunidad, escuche bien, para que conozcan de nuestro Dios. Hermanos, demos a conocer del nacimiento de Jesús para que otras personas alcancen salvación. Yo diría que ese sería el resumen de este sermón. Demos a conocer del nacimiento de Jesús para que otras personas alcancen salvación. Vimos el ejemplo de unos pastores, humildes pastores. Esos humildes pastores que a lo mejor eran despreciados por la sociedad, pero que Dios dijo, estos van a ser los que van a estar en el nacimiento de mi hijo. Wow, tremendo, hermanos. Nosotros que a lo mejor éramos los más indignos, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo soy el pecador, dijo, y el primero dijo, yo soy indigno de ser llamado, pero Dios lo llamó. Hermano, hermana, a lo mejor nosotros nos sentimos igual, indignos, pero nosotros podemos anunciar del evangelio de salvación. Solamente déjese usar por nuestro Dios. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, que podemos estar festejando, Señor, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por su amor. Gracias, Señor, porque un día como hoy podemos recordar, Señor, ese nacimiento hermoso del Señor Jesucristo. Así como en Semana Santa, Padre Santo, recordamos su muerte y su resurrección, hoy podemos dedicar un tiempo pequeño, Señor, a dar gracias por el Señor Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como
cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Así dice su palabra, Señor. Padre, queremos pedirle, Señor, que nosotros podamos ser transformados cada vez que vamos a su palabra, así como los pastores volvieron glorificando y alabándole. Que nosotros podamos ser, Padre Santo, transformados día con día, Señor. Y que podamos aprovechar esta bonita oportunidad de poder compartir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendiga nuestra iglesia por Jesucristo. Amén y amén.